SER Podcast. Y los que hayan apurado el puente hasta el final y nos estén escuchando en el coche de vuelta a casa, muchísima atención, porque a medida que ha avanzado la tarde se ha ido complicando la circulación en las carreteras por la nieve. A esta hora hay más de 80 afectadas por el temporal, la mayoría de la red secundaria, pero también hay autovías y autopistas de Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia, en las que hay que tener especial precaución. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora se incrementa de nuevo el número de carreteras afectadas por nieve, 83 en total de la red viaria principal, autovías y autopistas, transitable con precaución en Navarra en la A1 a la altura de Ciordia, en Cantabria en la A67, en Valdeolea, en Soria en la A15, en Medinaceli, en Zamora en la A52 a la altura de Lubián y también en Ourense en esta A52 en Amezquita, también transitable con precaución en Asturias en la AP66 a la altura de Lena y ya en León en Valverde de la Virgen, en León en la A6 en Vega de Valcarce y también en Lugo en Pedracita. Además, a esta hora de la red secundaria, 77 carreteras continúan afectadas, 13 de ellas están cortadas, lo peor en la zona norte del país. También pendientes de un accidente en Zamora que interrumpe la A52 entre Padornelo y Requejo en sentido Benavente. Y está nevando con fuerza en el interior de Euskadi y también en el norte de Navarra. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mucha precaución hasta el final de la madrugada en estos sitios, pero también en gran parte de las provincias de Burgos, Soria, también en La Rioja y en los Pirineos. Nevada a ratos intensa y con viento fuerte que va a reducir mucho la visibilidad. Y a partir de mañana empezará a subir la cota de nieve y la lluvia va a caer con persistencia e intensidad en gran parte del Cantábrico. Así pues, a partir de mañana, muy atentos al deshielo y al posible aumento del caudal de los ríos de la cornisa cantábrica. En la mayor parte del país, mañana soplará viento con tendencia a desaparecer, pero todavía intenso. Mucha atención las próximas horas en carreteras de Castellón y Tarragona, rachas que todavía podrán superar los 100 km por hora. A partir de 1:30 empieza el carrusel deportivo de Champions. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, y la nieve también es protagonista porque la nevada que está cayendo ahora mismo en Bérgamo, en Italia, hace que se pueda suspender el partido entre el Atalanta y el Villarreal. Los operarios están trabajando sobre el terreno de juego, pero hay que ver qué pasa en los próximos minutos y ver qué decide la UEFA, si se puede jugar o no ese Atalanta-Villarreal. A la misma hora, sí se jugará en Salzburgo-Sevilla. Sale Lopetegui con todo, el Sevilla tiene que ganar y tiene arriba al Papu, a Munir y Ocampos. Y en Múnich, donde el Barça debe ganar al Bayern para asegurarse el pase a octavos, la gran novedad en el equipo de Xavi Hernández es la titularidad de Dembélé. Mientras los equipos españoles se la juegan en Champions, nosotros seguimos por ser más y en los móviles. Ahora vamos con todo. Empieza Hora 25. Zum Besten unseres Landes, das ist mein Wunsch und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. No ha hecho otra cosa Angela Merkel más que recibir aplausos hoy, en el día de su despedida definitiva tras 16 años como canciller de Alemania. Estos son los que le han dado en el traspaso oficial de poderes con su sucesor, con Olaf Scholz. El traspaso lo han hecho esta tarde, con Scholz ya investido como canciller por el Parlamento. Es él, al frente de un gobierno tripartito inédito, quien va a tener que hacer frente a esta nueva ola de la pandemia, la peor en ese país, y que también se enfrenta a retos geopolíticos espinosos como la tensión con Rusia por la frontera de Ucrania. Lo que no parece que vaya a cambiar es la prioridad del eje franco-alemán, porque el primer viaje oficial del nuevo canciller va a ser a París el viernes y hoy mismo se va a la capital francesa la nueva ministra de Exteriores para entrevistarse mañana con su homólogo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El primer gobierno tripartito de Alemania ya está listo para empezar a ejercer. El canciller Olaf Scholz ha asumido el mando y entre hoy y mañana toman posesión sus 16 ministros, procedentes del Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Liberal. Previamente, esta mañana, el Bundestag ha elegido a Scholz como nuevo canciller en una jornada histórica. La hasta ahora líder alemana, Angela Merkel, le ha deseado la mejor de las suertes cuando ha tomado posesión del cargo. Estoy muy satisfecho con la nueva tarea, con los que aquí trabajan. Va a ser una reactivación y haré todo lo posible para que así sea, ha señalado Scholz. El canciller realizará el viernes su primer viaje oficial a París, donde se entrevistará con Macron. Esta misma tarde ha partido hacia allí la nueva ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, para reunirse mañana con su homólogo francés. Y es también noticia de la tarde en Reino Unido, y con Boris Johnson anunciando nuevas restricciones por el coronavirus, le ha tocado al primer ministro dar explicaciones por el escándalo
escándalo de la fiesta de Navidad del año pasado en Downing Street, cuando el país estaba confinado. El escándalo ya se ha llevado por delante a Allegra Stratton, que era asesora de su gobierno y que ha dejado el cargo esta misma tarde después de que se publicara un vídeo en el que se la ve bromeando sobre esa fiesta navideña que el personal de Downing Street organizó el año pasado. En el vídeo, que se grabó tras esa fiesta, aparece Stratton, que entonces era portavoz del gobierno, simulando que está dando una rueda de prensa y que le preguntan por esa celebración, y reconoce entre risas que no se cumplieron las medidas de seguridad entre los asistentes. El vídeo ha obligado al primer ministro a pedir perdón a los británicos y Stratton ha presentado su renuncia. Lo ha hecho entre lágrimas diciendo que se arrepentirá el resto de su vida, pero lo cierto es que el escándalo amenaza con restar aún más credibilidad al gobierno cuando acaba de anunciar nuevas restricciones, recomendación de teletrabajo, la vuelta de las mascarillas, entre otras, justo antes de la Navidad. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas tardes. Buenas tardes, y sí, veremos lo que pasa con estas Navidades. Boris Johnson ha anunciado la vuelta al teletrabajo siempre que sea posible a partir del lunes. A partir del viernes será obligación legal el llevar mascarilla en el interior de lugares públicos, incluidos teatros y cines. Se va a exigir el pase COVID, al menos 2 dosis, para entrar en discotecas y lugares donde haya más de 500 personas. También en lugares al aire libre donde haya más de 4.000 y en cualquier lugar con más de 10.000 personas. El primer ministro estaba acompañado por el asesor científico y el asesor médico del gobierno, como en los viejos tiempos. Ha señalado que la variante Omicron se está expandiendo más rápidamente que la Delta. De momento hay 568 casos detectados en el Reino Unido, pero los que realmente existen pueden ser muchos más, y el número de contagios de esta variante se está doblando cada 2 o 3 días. Estas son las restricciones para estas Navidades, Begoña, pero del escándalo por la fiesta de las Navidades pasadas, ¿qué ha dicho el ministro? Bueno, Johnson sigue negando la mayor. No admite que la fiesta se celebró a pesar de la marcha de su asesora, del vídeo, del escándalo. Y esto es lo que acaba de decir esta tarde. As far as I'm aware, the rules were followed on December the 18th as well. And I just repeat that. Hasta donde yo sé, se han seguido las normas, y las normas se respetaron el 18 de diciembre. Esa es la fecha del famoso party en Downing Street. La realidad es que si hubo fiesta, no se respetaron las normas, y ese hasta donde yo sé es evidentemente para guardarse las espaldas. Boris Johnson no acepta responsabilidades, toma a los británicos por tontos, pero los ciudadanos están furiosos. En un sondeo relámpago, el 54% de los consultados hoy creen que el primer ministro debe dimitir a consecuencia del escándalo de la fiesta. El 54%. Gracias, Begoña. Un saludo. Aquí en España ha faltado una semana para que el miércoles empiecen a vacunarse los niños menores de 12 años. El presidente del Gobierno ha usado esta nueva fase en el plan de vacunación para sacar pecho de la gestión de la pandemia. Palabras de Sánchez desde la clausura del Congreso del PSOE gallego. Por eso, ahora que estamos viendo que sube la incidencia, yo lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla. Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo, que es el orgullo de país, el orgullo de ser español. Hace ya 10 años que en España no se puede fumar en los bares y han pasado más de 15 desde que no se puede hacer en el trabajo. Ahora el Ministerio de Sanidad está trabajando en una nueva estrategia contra el tabaquismo que plantea restringir aún más los sitios donde se puede fumar. El plan elimina los cigarrillos de los coches y de las terrazas, como ya ocurre ahora en algunas comunidades por la pandemia, e incluye más impuestos al tabaco. Es lo que llevan años pidiendo los expertos, que exigen, eso sí, que estas medidas sean de obligado cumplimiento, que tengan rango de ley. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio ha enviado ya el plan a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas, que tienen que presentar alegaciones antes del miércoles. El documento les gusta. Sin embargo, nos gustaría que fuera un poco más allá, que se convirtiera en una ley, que es lo que realmente hace falta, un poco en línea con lo que está ocurriendo en los demás países europeos, y no nos quedemos a remolque o en las posiciones últimas, que es como estamos ahora mismo. Es el doctor Francisco Lozano, presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo. El plan incluye la prohibición de fumar en espacios abiertos como terrazas o playas, pero también en espacios particulares como los coches, y adopta el empaquetado genérico. Respecto a la fiscalidad, dice Armando Perulla, consultor de tabaquismo de la OMS, todo se quedan deseos. Intentar que los cigarrillos electrónicos se graben, o intentar que el tabaco calentado se grave al mismo nivel que los cigarrillos. Proponer la incorporación a la cartera básica de prestaciones farmacéuticas, los fármacos que ayuden a dejar de fumar. Perulla no
cree que de verdad haya una apuesta del gobierno para acabar con el tabaco. Y sobre otro gran vicio, sobre el café, va camino de convertirse en un vicio también muy caro. Como materia prima lleva 12 meses encadenando subidas tremendas de precio. En lo que llevamos de año se ha duplicado, cuesta el doble. ¿Por qué? Pues sobre todo por las malas cosechas en los países productores, azotados por sequías, por heladas que han hundido sus reservas de café, y eso empieza a trasladarse poco a poco a los precios que pagamos los cafeteros. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. La subida del precio del café es ya del doble de lo que empezó en 2021. Los precios se han duplicado y están en el máximo de la última década, porque los países exportadores están sufriendo sequías y heladas a la vez. Brasil, Colombia y Etiopía han visto cómo sus reservas han caído un 24% este mismo año. Eso significa precios de venta más altos y para los países importadores precios de compra que van a seguir subiendo. Algunas cadenas, Starbucks entre otras, han anunciado ya que esos precios han comenzado a subir, pero van a seguir subiendo y esas subidas pueden ser inminentes. Cuestión de semanas, dicen los analistas de mercados en materias primas. Así que café al máximo de los últimos 10 años. Lo que también sube mañana es el precio de la luz en el mercado mayorista. Hoy, al ser festivo, se había desplomado hasta los 108 euros, pero mañana va a volver a superar la barrera de los 200 el megavatio hora. Claudia Platero. Se pagará a 216 euros, el doble que hoy, cuando, por cierto, la energía eólica, que es más barata, llega a aportar en algunas horas hasta el 64% de toda la demanda de energía eléctrica, por encima de otras como la nuclear. Y un apunte más de la economía. La OCDE, la organización que agrupa a los países más desarrollados del mundo, ha pedido hoy a España que la reforma de las pensiones se haga con consenso para evitar que se vuelva a cambiar en unos años, que haya pasos atrás. Un aviso importante cuando además está en marcha la negociación de la reforma laboral. Pero no solo pide consenso. La OCDE avisa además de que la subida de las cotizaciones va a ayudar a sostener el sistema, va a ayudar a sostener la hucha, pero no va a ser suficiente. Jordi Fábrega. El informe de la OCDE pone a España como ejemplo de que cuando las reformas de pensiones se hacen sin consenso hay riesgo de dar marcha atrás y de generar desconfianza. También critica el diseño que hizo el gobierno de Rajoy del factor de sostenibilidad porque implicaba que los pensionistas siempre perdían poder adquisitivo y cara al futuro los técnicos de la OCDE creen que la aportación extra que conseguirá la Seguridad Social con la subida temporal de cotizaciones ayudará a mitigar el impacto que tendrá la jubilación de la generación del baby boom sobre las finanzas públicas, pero cree que no servirá para cubrir el aumento anual del gasto previsto de aquí a 2030. Y hasta hoy lo que sabíamos de la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin sobre la tensión en la frontera de Ucrania es lo que habíamos leído en sus respectivos comunicados de ayer. Pero esta tarde los dos se han referido a los resultados, escasos resultados de ese encuentro de 2 horas. Si Rusia invade Ucrania se enfrentará a consecuencias económicas nunca vistas, ha insistido Joe Biden en declaraciones a los periodistas. El presidente estadounidense, eso sí, asegura que no está sobre la mesa que su país envíe tropas a Ucrania en el hipotético caso de que Moscú entrara en el país. Y este es Vladimir Putin, el presidente ruso, que ha dicho que es una provocación que lo acusen de planear un ataque a Ucrania. Insisten que ellos no buscan una confrontación, sino la OTAN. Precisamente Rusia ha enviado esta tarde una nota de prensa a la embajada norteamericana en Moscú, una nota de protesta por los vuelos peligrosos, dicen, de aviones estadounidenses y de la Alianza Atlántica cerca de su frontera. Y sobre la relación de Estados Unidos y China, ya son 3 los países que se suman a Estados Unidos en su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Claudia. Canadá es el último. Lo ha anunciado esta tarde su primer ministro, Justin Trudeau. Antes, Reino Unido y Australia habían confirmado que tampoco mandarán representación diplomática a los Juegos, previstos para el mes de febrero. La Casa Blanca lo anunció a principios de semana en protesta por las violaciones de derechos humanos que, según dicen, lleva a cabo el régimen chino. Régimen que prometió a Washington que pagaría el precio del boicot y que ha acusado a Londres de tomar la decisión equivocada, a Australia de postureo. Pues Francia no ha tenido más remedio que reconocer esta tarde que se confundieron ayer al detener a un hombre como sospechoso de haber participado en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Ya les contamos que la Interpol aún busca 20 personas por ese crimen, que fue en el año 2018, y en teoría Francia había detenido a uno de ellos, pero hoy el fiscal general de París ha confirmado
que se equivocaron de hombre. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Según el fiscal, se trata de un individuo con el mismo nombre que uno de los miembros del comando sospechoso de asesinar a Khashoggi, y de aquí la confusión. El ciudadano saudí de 33 años fue arrestado ayer en el aeropuerto de Charles de Gaulle al pasar el control de seguridad, que detectó su nombre y acto seguido activó la alerta de búsqueda y captura de Interpol. Horas después de hacerse pública la detención, las autoridades saudíes exigían su liberación inmediata, alegando que se trataba de un error. Finalmente, las autoridades francesas, tras horas de verificación, le han dejado en libertad esta mañana. Según Arabia Saudita, hay centenares de personas con este mismo nombre e insisten en que el verdadero Khaled al-Otaibi y los demás responsables de la muerte de Khashoggi se encuentran en su país y actualmente en prisión. Hora 25. Marina Fernández. No ha caído especialmente bien entre los obispos españoles la decisión de Pedro Sánchez de proponer a la exministra de Educación, a Isabel Celaá, como nueva embajadora de España en el Vaticano. Celaá aún no tiene el visto bueno del Vaticano, el gobierno está a la espera de que le den el placet y por eso están sorprendidos los obispos, aunque es llamativo también que Sánchez haya elegido para el cargo a la ministra que puso coto a la escuela concertada, entre la que están las católicas, y que rebajó el peso de la asignatura de religión en la ley que lleva su nombre. Adela Molina. Los obispos reconocen que están sorprendidos por la propuesta de Isabel Celaá, no porque se haya elegido a la exministra de Educación como representante de España ante la Santa Sede, algo que desde la Conferencia Episcopal no han querido comentar, sino porque el Gobierno lo haya hecho público antes de tener el placet del Vaticano, que es un requisito imprescindible para que sea nombrada por el Consejo de Ministros. Es llamativa además la valoración que hacen desde escuelas católicas, muy críticos con la ley educativa que impulsó Celaá y que consideran, sin embargo, positivo que pueda ser embajador ante el Vaticano. Pedro Huerta es su secretario general. Contamos con una serie de temas complejos en las relaciones mutuas entre el Estado español y la Santa Sede, especialmente también en materia de educación, a lo que esperamos que Isabel Celaá pueda contribuir desde el diálogo y el consenso, algo que nos consta que ha intentado, a pesar de todo. Desde que dejó el Gobierno el pasado mes de julio, Isabel Celaá apenas ha tenido actividad pública. Su nuevo puesto la devuelve a la primera línea después de 3 años en el Ejecutivo y de haber sido la portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez. En Andalucía han empezado ya las primarias express de Ciudadanos, un proceso que amenaza con romper las costuras internas del partido. Están que fuman en pipa los críticos con Juan Marín, con el vicepresidente de la Junta, denunciando que el proceso es una cacicada porque se convocó ayer y ha empezado hoy, en pleno puente de la Constitución. Fran Carrillo, uno de esos críticos, le va a disputar a Marín el liderazgo del partido. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. Sí, ni la premura ha podido evitar fricciones. El parlamentario autonómico Fran Carrillo se presentará a las primarias y se batirá ante Juan Marín en un proceso que Carrillo ha calificado como una cacicada. Y la forma en la que se han convocado estas primarias, hurtando al afiliado su derecho a que puedan escuchar a otros candidatos, es una cacicada. Y repito, el caciquismo es contrario al liberalismo. Yo sí defiendo las ideas liberales. No se presentará la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, a quien fuentes consultadas por la SER sitúan además con una clara intención de mantenerse ajena al proceso y sin mostrar su apoyo por ninguna de las candidaturas, que hasta el momento son 3, Marín, Carrillo y la cabeza visible de la corriente crítica Renovadores, Carmen Almagro. Y un apunte más de Andalucía, aunque por un asunto bien distinto. La policía ha detenido en Estepona a un hombre de 49 años que ha pasado ya a disposición judicial, acusado de matar presuntamente a un vecino y antes amigo, al que previamente había denunciado por acosar sexualmente a su hija. El hombre detenido se encontró este fin de semana con la víctima y le dio una paliza con unas botas con punta de acero. Lo tuvieron que ingresar y murió después en el hospital. Hora 25. Marina Fernández. Y antes de escuchar la mirada de Xavier Vidal Folk, nos vamos a ir a Barcelona porque ya está iluminada la estrella que corona la nueva Torre de la Sagrada Familia. Es la Torre de la Virgen, la segunda más alta, con sus 138 metros, y la han inaugurado hoy con una ceremonia, con gigantes y castellers dentro de la iglesia. Fuera se ha iluminado esta estrella, se ha encendido esta estrella que ha costado 1,5 millones de euros. Frente a la Sagrada Familia está Màxim Castillo. ¿Qué tal? Adelante. Faltaban 10 minutos para las 8. Que Déu beneixi aquesta torre, aquesta estrella. El arzobispo de Barcelona bendecía, sonaba el Orfeó catalá y se iluminaba la torre. Desde el Vaticano, el Papa Francisco se ha sumado a la inauguración, acordándose especialmente a los enfermos, a los afectados por la pandemia, a los ancianos, a los jóvenes que por diferentes situaciones ven comprometido su futuro. Queridos amigos, para todos ustedes, brilla hoy la estrella de la Torre de María. La estrella de 12 puntas, vidrio y acero, pesa casi 6 toneladas y estará encendida ella y la Torre de María todas las noches. Ahora sí.
La mirada de Xavier Vidal-Folk. Rusia es un león sin garras, pero conserva las zarpas y la capacidad de pegar zarpazos. Las advertencias de Estados Unidos y de la Unión Europea para que no invada Ucrania no son un mero juego. La continuada presión de Moscú sobre Ucrania es todo menos una broma. Seguramente no conducirá a una guerra, pero tampoco eso puede excluirse, y es muy probable que alcance un punto de enorme efervescencia. Muchos recuerdan ahora la Guerra Fría. Occidente salió victorioso en 3 de sus grandes episodios. Mantuvo un Berlín libre pese a la construcción del muro en 1961. Ganó la guerra de los misiles en Cuba cuando en 1962 Kennedy logró que Khrushchev lo retirase, y salió vencedor de la caída del muro con la absorción de los países bálticos y la ampliación de la OTAN. Pero atención, el 4.º episodio lo ganó por goleada la semidictadura de Vladimir Putin. En 2014 invadió Crimea y se la anexionó por la cara. Operó entonces el poderoso trampolín de la nostalgia. Había que recuperar su salida natural, o sea, antigua, al Mar Negro, y con ella su mejor acceso al Mediterráneo. Quedó entonces pendiente la partida por Ucrania. Poca gente se acuerda de que este país fue en tiempos el granero y el patio trasero de Rusia. Así que ahora, en tiempos de retorno de los nacionalismos agresivos, a Moscú le duelen las derrotas de la Guerra Fría, la pérdida del Imperio Soviético, el haber sido despedida como segunda superpotencia mundial. Cuidado con los leones sin garras, pero que conservan intactas las zarpas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.